Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoy nos acompaña Juan Pinzás. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos aquí porque, bueno, vienes a presentar tu última película, Los Ojos de Europa, y bueno, hablar un poquito de tu trayectoria, Sí. ¿no? Bueno, cuéntame, esta película que se va a estrenar en nada, ¿qué significa? Bueno, esa película se estrenará incluso mañana, ya se estrenará en Vigo, ¿no? Y en principio significa un punto y final porque, aclaremos, un punto y final porque cierra una trilogía. Cierra mi trilogía europea, se titula Los Ojos de Europa, como sabes. Es la continuación de El Vientre de Europa, que fue la primera, rodada en 2017, y del Corazón de Europa, que fue la segunda, rodada en 2022. Y ya en 2024 estrenamos la tercera, la que cierra la trilogía, Los Ojos de Europa. Pero bueno, fueron 2 años de rodaje muy centrados en Galicia, además, esta vez. Efectivamente, fue el rodaje, yo creo que más, no, más que yo creo no, estoy convencido, estoy seguro, el rodaje más largo de las tres películas, de la trilogía, esta fue la más larga, ¿no? Se rodó, sí, en algo más de 2 años incluso, en 3 etapas diferentes, porque yo quería que coincidiera, sobre todo una parte muy importante de la película, con el año Xacobeo. Y teniendo en cuenta que 2022 era un año Xacobeo, pues hubo que rodar en diciembre, se inició el rodaje en Santiago de Compostela, aprovechando que era el año Xacobeo, que había que rodar allí, además en zona de la catedral, etcétera, ¿no? Con planos muy bonitos. Y luego ya se paralizó el rodaje y se continuó después, ya en 2023, en una segunda etapa, creo que fue en abril o algo así, luego más adelante en una tercera etapa, e incluso hay algo que no suelo decir mucho, pero incluso en 2024 hicimos alguna cosilla con mi alter ego, alguna cosa que me quedó pendiente, con lo cual fue más de 2 años de rodaje de la película hasta llegar a este momento, ¿no? Que incluye además la Navidad de Vigo. Sí, claro, incluye la Navidad, efectivamente, muy buen apunte. Incluye la Navidad de Vigo porque mi personaje, esta es de las tres, esta película es la que más desgrana la figura de la mujer. En la trilogía europea siempre hay una mujer que es muy importante porque se desdobla en 3 mujeres, ¿no? Pero en esta película le doy mucho más protagonismo a la mujer. Prácticamente la protagonista de la película es la mujer, interpretada por una maravillosa Isabel de Toro, que está francamente genial en la película, y se desdoblan esas 3 mujeres y vamos a saber mucho de ellas, ¿no? Pero, no obstante, mi personaje sigue siendo el hilo conductor de la trilogía. Julián Pintos, la mujer esa está en la cabeza de Julián, está en la vida real de Julián y también en la ficción de Julián, en los sueños. Es muy onírica la película, ¿no? Pero claro, Julián sigue siendo el hilo conductor de la trilogía. Y Julián, mi personaje, viene a Vigo a buscarse. Este es el final de la trilogía. Era conveniente que Julián se encontrase un poco a sí mismo. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en su ciudad, se encuentra en su Vigo natal, en su Galicia, pero en su Vigo natal. Y se encuentra en la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad para mí, personalmente, para Juan Pinzás, fue muy importante en mi vida. La Navidad con mis padres, con mis hermanos. Bueno, mis hermanos viven, mis padres ya no, pero mis hermanos pues viven todos, ¿no? Y la Navidad nos unía mucho. Yo guardo muchísimos recuerdos de esa Navidad mía en Vigo, ¿no? De mi infancia, de mi adolescencia y de mi juventud, ¿no? E incluso ya de adulto, de mayor, ya de persona, ya, porque seguimos viniendo a Vigo a celebrar la Navidad. Entonces, claro, quería rodar unas secuencias de Navidad, y más con esta Navidad tan preciosa que tenemos en Vigo, ¿no? Que nuestro alcalde promocionó también, y tan iluminada, y bueno, pues luce mucho en la película, pero no solo luce a nivel físico, a nivel de la imagen, que es de una belleza plástica increíble, porque las calles estaban muy bien iluminadas, porque estaban muy bien, con mucha ornamentación, y yo la verdad lo aproveché, además aproveché lo real, porque esta película confluye la ficción y la realidad mucho, ¿no? Pero sobre todo era algo interior, algo del corazón, ¿no? Que yo necesitaba hacerlo en vivo, ¿no? Porque el cine que haces es un cine de autor, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, yo creo que sí hay que poner etiquetas, que yo no soy muy partidario, pero a veces es necesario ponerlas para situar las cosas. Este es un cine de autor, ¿no? Es un cine que, hoy lo decía en alguna otra entrevista, que yo lo que quiero, lo que pretendo, lo que ambiciono sobre todo es que sea una película útil para el espectador, ¿no? Es que lo creo de verdad, y lo hago cine pensando en esto, en que las películas no solo sirvan para hoy, sino para mañana. Es algo que dejas, o sea, un pintor deja su obra, un escritor deja sus obras, sus novelas, y nosotros dejamos nuestras películas, ¿no? Y yo creo que hay que dejar algo para mañana, para el mañana también, ¿no? Entonces las haces pensando no solo en hoy, y dices, ¿qué es lo que gusta hoy? ¿Qué cine interesa hoy? ¿Qué cine va a ver la juventud de hoy? No, yo no pienso eso, yo digo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo ser sincero conmigo y hacer un cine que llegue al público? Al de hoy, al que sea inquieto, le pida al cine, le exija algo más que lo convencional, que lo que nos dan todos los días en los cines o en las televisiones, ¿no? Sino buscar algo más profundo, ¿no? Y entonces
es un cine de autor que se enmarca ahí, ¿no? En ese cine que quiere dejar una huella, que quiere ser útil. Es verdad que esto es ambicioso, pero lo haces pensando en esto. Quiere ser útil y quiere que el espectador, cuando vea la película en el cine o en una plataforma, que se quede con algo, que le sirva de algo. Yo lo decía también, como cuando vas a ver una exposición, una exposición pictórica y realmente no solo vas a entretenerte, vas a ver lo que te transmite a comentarla después. Y a comentarla después, ¿no? Que te deje algo y que puedas comentarlo. Esto es lo que yo quiero con mis películas. Lo que me interesa realmente es que le dejen algo al espectador y que sienta la necesidad de hablar de ella, ¿no? De hablar de la película. Pero también es una película sin artificios, ¿no? Es una película sincera. Un poco sigue los ecos del Dogma que era ser representante español, ¿no? Muy bien apuntado, porque es verdad, es verdad. Yo con el Dogma yo creo que fue... Esta película yo creo que esta trilogía europea son los pozos que me dejó el Dogma, ¿no? El Dogma para mí significó muchísimo, fue una ruptura con el cine convencional y me di cuenta de muchas cosas en el Dogma. Y el Dogma a mí me marcó muchísimo y me dejó un pozo importante. Y tal vez sin el Dogma no hubiera nacido esto. Después del Dogma me di cuenta que quería hacer algo diferente, pero había que apartarse del Dogma. El Dogma ya estaba hecho, no vamos a repetirnos, ¿no? Y era conveniente hacer algo diferente. Y nació la idea de la trilogía europea, la idea de contar algo personal, algo tuyo, como hacen muchos autores literarios que hablan de sus mundos, de sus vivencias, de sus experiencias. Pues los cineastas yo creo que tenemos que hacer un poco lo mismo. Creo que es nuestro compromiso, de verdad, sinceramente, con los espectadores, ¿no? Transmitirles verdad y que les resulte útil, que digas, oye, pues esta película me hizo pensar en esto, reflexionar. Y en ese sentido tengo que decirte que no se lo pongo muy fácil al espectador, porque le exijo un poco que participe, ¿no? En la película. Pero es dejarse llevar. Y yo creo que te llega y que te toca el corazoncito, yo creo que te toca. Bueno, y en este momento que estamos viviendo casi una edad de oro del audiovisual, porque sí, entre tanta plataforma y tantos accesos, ¿no? A las películas y a las series, ¿en qué lugar se sitúa, piensas? No sé muy bien, o sea, ¿en qué lugar me sitúo de cara a las... En la industria, sí, bueno, en el sector audiovisual. Sí, yo creo que me sitúo o me sitúan en ese cineasta independiente que hace cine para un público más inquieto, un público que le exige al cine algo más, ¿no? Lo decía, más que entretenimiento. Y además cuando hablan de mí, veo lo que se dice por ahí, veo que sí, que me marcan dentro de ese tipo de cine, ¿no? De autor, que realmente me hace muy feliz, porque realmente yo creo que ese es mi hueco, ¿no? O sea, un señor que hace un cine que a él le gusta, pero que lo hace pensando en un público que él considera, ¿sabes? O sea, un público totalmente capacitado, tanto más que uno, para ver ese tipo de películas. No hago nada imposible, ¿no? Yo creo que hago cine para un público inteligente que al cine se da cuenta de que el cine es algo más que entretenimiento, que también es entretenimiento, por supuesto, y yo no digo que mi película no lo sea, porque también en el fondo también lo es, pero lleva un mensaje, lleva mucho más que eso, ¿no? O sea, no solo es decir que me pasé muy bien el rato, oye, que nos reímos mucho y ahora vamos a tomarnos unas cañas y nos olvidamos de la peli, y no. Yo quiero que se lleven la película a casa, ¿no? O sea, que se vayan a casa con mi película y si puede que duerman con ella, que de noche piensen en la película, ¿no? Y bueno, ahora finalizada la trilogía, finalizado este ciclo, sí, ¿qué sigue? Pues ahora mismo no lo sé. Tengo que ser sincero contigo. Nos conocimos hace mucho tiempo, hemos hecho otras entrevistas y voy a ser muy sincero. Ahora mismo no lo sé. Hubo un momento que pensé que había que hacer una pausa. Quizá tenga que hacer esa pausa, ¿sabes? Hacer una pausa, tranquilizarme y ¿ahora qué detrás de esto, no? Hoy me decían y me preguntaban, ¿y no vas a escribir tus memorias? Y es algo que me apetece, porque cuando cuentas cosas y hablas con la gente del cine y le cuentas pues tus aventuras son muchos años ya, ¿no? Desde que yo empecé en Vigo con una cámara de Super 8 y luego me hice profesional, quería vivir de esto, y porque era mi pasión y sería una tristeza, es que la vida solo se vive una vez. Aunque en esta película que conste que eso lo replanteo y hay dejo una puerta abierta. En esta película yo no sé si es una preocupación mía, mi preocupación, una de las grandes preocupaciones que tengo es si hay algo más. Esta película indaga sobre eso y creo que deja una puerta abierta. Lo hacía Dreyer en Ordet, la palabra, Carl Theodor Dreyer en la película Ordet, la palabra, no sé si recordáis, pues al final la protagonista resucitaba y había es como una esperanza de vida, ¿no? Y en esta película hay un final que comprobé cuando fue la película, participó en el Festival Internacional de Ourense, fue su primera presentación, como competía en el festival, ¿no?
Y vi que el público al final, y eso me llegó pero muy adentro, muy al corazón, ¿no? Vi que el público al final se quedó pegado a la butaca. En la secuencia final, que habla un poco de esto que te digo, hay que verlo, porque no es lo mismo expresarlo con imagen que contarlo, y no quiero estropearlo explicándotelo. Pero sí, creo que deja una puerta abierta, que hay una esperanza, ¿no?, en esta vida. Y yo también quiero un poco agarrarme a esa esperanza, ¿no? Y bueno, y respondiendo a tu pregunta concretamente a lo que me decías, creo que me están ubicando en ese sitio, que hay un hueco para cineastas como yo, ¿no? Y las plataformas yo veo que ahí me engloban, ¿no? Sí, estás presente en las plataformas. Sí, era una plataforma incluso que me tiene como uno de sus directores predilectos, digamos, o su nómina de directores, por decirlo así, ¿no? Sí. Y lo cual está muy bien, ¿no? O sea, que de pronto parece que en una plataforma pues dicen nuestros directores, y dicen Saura, Berlanga, Buñuel, y que digan Pinzas. Entonces, claro, yo digo, bueno, sinceramente estoy muy agradecido, que eso quiere decir que vas cumpliendo años, ¿no? Y que sigues luchando. Pero estás muy agradecido y muy orgulloso de, oye, te están reconociendo una labor, están reconociendo muchos años de trabajo, de seriedad, porque si no, creo que no te tendrían en cuenta. Realmente lo pienso, ¿no? Y eso te anima. A la pregunta que tú me dices, ¿qué pasa ahora? Yo digo, una pausa, quizá una pausa para reflexionar, pero eso te anima mucho y dices, a lo mejor tienes que seguir. Porque tú has salido de aquí de Vigo, que en los 80 hubo como un movimiento, como un resurgir del cine aquí, ¿no? ¿Qué fue de aquello? ¿Cómo viviste aquella época? Claro, en aquella época, de hecho, había muy poquito, o sea, yo recuerdo haciendo... Yo, de hecho, empecé mis primeros cortos profesionales, pero claro, hoy cuando se habla de cortometrajes, por esto del digital, de las redes, la gente pues dice, bueno, yo hago un corto con un móvil y ya hice un cortometraje, y claro, lo has hecho, pero no tiene ningún valor, que tiene un valor sentimental para ti, para tus amigos y tu familia, pero eso no es una película que vaya a existir. Es decir, para que una película exista, tú tienes que, lógicamente, como cuando matriculas un coche, pues tú no puedes hacer un coche y decir, ya tengo un coche y voy a circular por la calle, pues ya hice una película y ya la subo en YouTube y ya está. No vale. Si tú quieres que tu película permanezca, que figure escrita como una película profesional, tú tienes antes pues, que registrarla en el Ministerio de Cultura, tienen que darte un número de registro, tienen que hacer una calificación por edades, o sea, hay una tramitación oficial, ¿no?, a todo esto, para que esa película exista. En el año 82, hablando de Vigo, cuando los comienzos en Galicia, de aquella ya se empezaba a hacer cine aquí, pero se empezaba, de hecho, eso se empezaba. Porque yo recuerdo mis primeros cortometrajes profesionales en 35 milímetros que se exhibían en los cines, que hoy creo lo comentaba también esta mañana en una rueda de prensa. Esos cortometrajes estaban inscritos en el Ministerio de Cultura y ahora la Filmoteca Española, fíjate, pues desde el año 82 hasta hoy, la friolera de años que pasó, claro, ¿no? 3 décadas, más de 3 décadas más, ¿no? Alguna más, fíjate. Esos cortos ahora están en las plataformas. Estos mis primeros cortos que hice en Galicia están en las plataformas, claro, son cortos que estaban en Filmoteca Española depositados, porque es obligatorio por ley. Si haces una película profesional, tú tienes que depositar una copia en Filmoteca Española, porque eso se considera patrimonio del Estado. Tienes que dejar ahí tu copia, ¿no? Y ahora Filmoteca Española revisa esas copias, está viendo material para recuperar, y vieron mis cortos y dijeron, oye, pues vamos a recuperar todo esto, a digitalizarlo, para que se pueda ver en las plataformas. Y para mí ahora es un honor enorme, un orgullo enorme, pero que aquellos cortos que rodé en Vigo, en el año 82, 83, están en las plataformas y la gente de hoy los puede ver y te descubren. Y dicen, pero fíjate, tú hacías esto. Y ese fue mis principios, pero eran mis principios profesionales. Y antes de esos principios profesionales yo hacía cine en Super 8. Cuando trabajaba en otra empresa, creo que lo he contado, y como estamos en Vigo, pues debo decirlo, yo trabajaba en una empresa que era o sigue siendo, no, ya no es, creo, era Gonzacoca, una empresa muy conocida en Galicia, con 5 sucursales en Galicia. Y yo tenía un buen puesto de trabajo además en esa empresa, pero claro, yo ya aquella hacía cine en Super 8 porque yo sabía que yo no podía dedicarme toda mi vida a aquello. Estaba muy bien y la familia tuya, mía en este caso, lo valoraba mucho. Pero tienes un puesto de responsabilidad, de una cosa seria, ¿cómo te vas a dedicar al cine? Pero yo lo llevaba es un veneno que llevas en la sangre, de verdad, es ese veneno del cine, ¿no? Y decía, no, pero yo quiero hacer cine. Entonces empecé haciendo cine en Super 8 y lo presentaba a festivales de cine amateur. En Galicia había uno maravilloso que sigue, en Vilagarcía de Arousa, y yo presentaba y ganaba algún premio, y gané un premio que era el film de bronce y 10.000 pesetas, de aquellas 10.000 pesetas, de aquella era un dinerillo todavía, era un dinerillo. Y claro, eso estaría muy diciendo, oye, pues tengo que seguir. Y luego me di cuenta y dije, mira, te tienes que dejar de trabajo, romper con todo, y hacer cine profesional. Hay que ser valiente, para Sí, eso. fue una valentía. De verdad, ahora lo reconozco y digo, menudo valor. Hoy no sé, puesto hoy, la edad que uno tiene, y tú dices, pues no me atrevería, lógico. Pero bueno, la juventud es muy arriesgada, tiene mucho valor, y lo hice.
lo hice, ¿no? Y bueno, entonces empecé aquí haciendo esos cortos en 35, luego ya vinieron los largometrajes, y luego fue toda una cadena hasta hoy, ¿no? Y de hecho no he parado, ¿no? Y tengo la satisfacción de decir, oye, he vivido del cine, que es lo que me gusta. Pero el mérito es vivir de cine que te gusta hacer, no de un cine comercial, ¿no? Que dices, oye, hago este cine para los demás, pero a mí no me gusta. Y hoy también lo comentaba, hay algún cineasta que dice, oye, yo hago cine para el público, ¿qué más da que a mí no me guste? Yo creo que no, yo sinceramente creo que no es honesto, ¿eh? O sea... Pero piensas, ¿crees que Vigo perdió la oportunidad de ser como fue con la movida musical, ser un referente en el audiovisual? Porque en aquel momento coincidíais aquí cineastas que al final acabaste siendo importantes. Efectivamente, yo creo que tienes razón en el planteamiento de la pregunta y creo que ya no es lo mismo, pero bueno, efectivamente en Vigo se está haciendo y ahora tenemos la Film Commission en Vigo y todo, que está muy bien, ¿no? Todo esto está muy bien. En aquella época era impensable, hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Piensa que entonces éramos un par de ellos, no había nadie más, éramos unos cuantos que empezábamos y haciendo cine profesionales, que éramos 2 o 3, no había más. Y hombre, hoy hay muchísima gente que ya hace cine y se ha avanzado, ¿no? Lo que pasa es que quizá no sea aquel movimiento que hubo en aquel momento, ¿no? En que empezamos a surgir y se hablaba del cine que se hacía en Vigo. Yo recuerdo de aquella que se hablaba muchísimo de nosotros en la prensa, pues en el Faro de Vigo, en la Voz de Galicia, luego ya en el Diario Atlántico, ¿no? Ya se empezó a hablar de nosotros, ¿no? Y fue un movimiento muy bonito, que yo creo incluso que hermanó un poco a la música e incluso al cine, los que venimos un poquito detrás, ¿no? Y fue un movimiento cultural, digamos, muy bonito y un poco pues que ahora la añoras, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero claro, lo bueno es que ahora en Galicia se hace cine. Yo recuerdo en mis comienzos ir a la recién constituida la Xunta, ir a decirles que tiene que haber unas ayudas para el cine, tenéis que instrumentalizar unas ayudas, unas subvenciones para que podamos hacer cine aquí. Porque tengo que decirte, Ana, que mis primeros cortometrajes no tuvieron subvención de Galicia porque no había ayudas en Galicia. Pero en este que hace. Y luego sus películas se van a ver en el cine Fraga, porque los cortometrajes se veían en esos cines, ¿no? Porque también hay gente que no sabe ahora, pero claro, la gente no sabe qué pasaba en aquella época, pero después de la dictadura, después ya el fallecimiento de Franco y todo, cuando la apertura, cuando ya Felipe González, antiguamente en los cines antes del largometraje se proyectaba el nodo era obligatorio, ¿no? Era un poco como, digamos, la película de Franco, o sea, a Franco le gustaba mucho el cine, ¿no? Y el nodo pues siempre era inaugurando Franco pantanos y cosas, y un poco pues nos vendía el régimen, ¿no? Pero cuando después ya en la apertura eso se abolió y hubo una ley nueva de cine que abrió la puerta a mucha gente, a muchos cineastas, pues como a Fernando Trueba, a Fernando Colomo, a muchos, a José Luis García y también a Juan Pinzas un poquito después, porque gracias a una nueva ley de cine, en vez del nodo, que quedó abolido, los cines en España estaban obligados a proyectar 10 minutos de cortometraje, o sea, 1 o 2 cortometrajes, una cuota que se llamaba cuota del cortometraje. Y antes de ver la película larga, habría que proyectar 1 o 2 largometrajes con una duración mínima, en total, de 10 minutos. Tu corto podía durar 10, podía durar 8, pero entonces tenían que meter otro más, como mínimo tenían que ser 10. ¿Y eso qué pasa? Eso fomentó. Yo nací cinematográficamente en esa época, dije, ahora es el momento, porque ahora los cortos tienen obligación de proyectarlos en los cines y eso va a generar unos ingresos, efectivamente, no los generaba. Y aparte tenían unas ayudas oficiales. Si ves mis cortos en las plataformas que están, en las 2 plataformas más importantes del cine español que tenemos, ¿no? Están en Filming y en Frisolé. Mis cortos mi obra completa está en Frisolé, completa, absolutamente toda, y en Filming está una gran parte, porque hay otra, porque tiene otros compromisos de propiedad de derechos que los tiene otro productor y están en otra plataforma, ¿no? No pueden estar en esa porque, bueno, ahí siempre hay esas competencias comerciales, ¿no? Pero mis cortometrajes, por ejemplo, rodados íntegramente todos en Galicia en los años 82 y 83, todos están, por ejemplo, en la plataforma Filming y la plataforma Frisolé. Y además hoy, incluso mejor que en su día solo los veías en los cines en formato de 35 milímetros. Hombre, sí, yo recuerdo ver mis cortos en el cine Fraga de Vigo, que era el cine por excelencia de nuestra ciudad, ¿no? En el cine Odeón, en el cine Tamberlí, que ahora me hace mucha ilusión estrenar mañana mi película en los cines Tamberlí, ¿no? Ahí se pasaban mis cortometrajes. Ahora se pueden ver en las plataformas. Y además se ven restaurados digitalmente, porque Filmoteca Española los vio y dijo, estos son obras que tienen que llegar al público de hoy, al público joven de hoy. Y se ven en universidades y se ve la gente que quiere ver una plataforma libremente, ¿no? Y eso es una gran satisfacción. Dices, oye, he dejado ahí algo, ¿no? Hay algo que queda ahí, no hay una obra ahí, ¿no?
Bueno, pues nada, Pinza, sigues ahí, sigues en vigencia total. Bueno, ojalá, Pues, ojalá sigamos. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido y bueno, compartido estos momentos con nosotros hablando de cine. Pues muchas gracias a ti, a vosotros. Fue un placer de verdad hablar contigo otra vez, Ana. Y que se repita, que se repita. Aquí te esperamos. Gracias. Vale, gracias.